Hechos 20 es el capítulo del día de hoy del apóstol Pablo. Hoy vamos a hablar acerca del orgullo y de la humildad. Y donde el orgullo nos hace ver situaciones para avanzar sin importar el precio, la humildad construye puentes que pueden traer beneficios a mediano, a corto y a largo plazo. Pero qué difícil es ser humilde, ¿no? Qué difícil es ponernos en el lugar del otro y poder ayudar, aunque pensemos que no lo necesiten. Humildad tiene que ver con eso, encontrar oportunidad para servir a otros. Y es lo que el apóstol Pablo va a enseñar en Hechos capítulo 20. Vamos a estudiar hoy hombres humildes en un mundo de orgullosos. Ahí en sus hojas tienen que agregarle ese al final, en el título le falta. Hombres humildes en un mundo de orgullosos. Y la pregunta es, ¿cómo desarrollamos la humildad en un mundo que está diseñado o que nos está continuamente entrenando para ser orgullosos? Fíjate, ¿por qué digo esto? El mundo nos dice, exhibe tu éxito. ¿No es así? Muestra lo exitoso que puedes ser. Demuestra que tú puedes solo. No seas débil. Los hombres no lloran. No muestran sus sentimientos. Haz que te respeten. Eres lo que tú logras ser. Crecemos con estas frases y con estas empuje en nuestras vidas, y eso es parte de lo que definitivamente hace que nosotros creamos y crezcamos en medio del orgullo. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de lo que Dios piensa del orgullo o del orgulloso? Santiago capítulo 4, versículo 6. La palabra de Dios dice, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Da gracia a los humildes. Fíjate, si hablamos de orgullo, hemos visto a través de la experiencia de nuestra vida que el orgullo destruye. Sí, destruye familias, destruye matrimonios, destruye amistades, destruye ministerios, destruye a la iglesia, destruye el alma. Sin embargo, hombres, cuando hablamos de humildad, a quien Dios da gracia, dice que la humildad puede restaurar lo que el orgullo llega a destruir. Así que vamos a ver hoy principios prácticos de cómo un hombre puede formar una humildad verdadera en medio de un mundo de orgullosos. Sí, hemos hecho capítulo 20. Los primeros 17 versículos del capítulo 20, de hecho, es interesante porque los primeros versículos hablan de cómo Pablo llega a la zona de Macedonia y empieza ese camino de regreso a Jerusalén. Pero estando allí, las personas se agolpan para escuchar al apóstol Pablo, y entonces Pablo dice que empieza a dar sus discursos o a hablar acerca de la palabra de Dios, lo que él mejor hacía, que era compartir el evangelio, y se extendía por horas, incluso por días. Y cuenta la historia en particular de un personaje llamado Eutico, un joven que estaba allí escuchando a Pablo en un aposento alto, en un tercer piso, y se hizo noche y encendieron las lámparas en aquel lugar, y de repente, estando el joven en aquel lugar, se fue arrimando poco a poco a la orilla, se sentó en la ventana, seguramente por el agobio del calor, para estar aquí un poco más fresco, pero dice que en medio de la conversación que pasó, se quedó dormido. Se cayó de un tercer piso y se murió. Entonces, en medio de todo este alboroto, el apóstol Pablo sale corriendo, se echa sobre el joven y dice, no tengan miedo, no está muerto. Y el joven resucita. Y dice que cuando el joven se levantó, más allá de generarse un alboroto, subieron al aposento y Pablo siguió predicando. Claro, seguramente Eutico sentado en la primera fila ahora, ¿verdad? Había aprendido la lección. Mientras más a la orilla estamos, más fácil es que caigamos. Pero no quiero hablar de Eutico. Quiero hablar de la lección que Pablo nos deja al compartir acerca de su ministerio, de lo que nosotros podemos hacer. Fíjate, versículos 18 y 19 dice el apóstol Pablo, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día en que entré en Asia, sirviendo al Señor, que dice, con toda humildad y muchas lágrimas y pruebas
que me han venido por las acechanzas de los judíos. Primer lugar, primer punto, primera enseñanza que vemos aquí del apóstol Pablo en estos 2 versículos, es que nosotros desarrollamos humildad cuando vivimos una vida congruente. Es decir, lo que nosotros decimos que vivimos delante de Dios, podemos sostenerlo delante de los hombres. Es muy común que tengamos una cara, una vida, una sonrisa, una forma de hablar, una forma de expresarnos, incluso una forma de tratar a nuestras familias cuando estamos en la iglesia. Pero cuando estamos fuera de la iglesia como cristianos, nuestro proceder pareciera que en el trabajo es de una manera, con los amigos de otra, con nuestras esposas de otra, con nuestros hijos de otra manera. Entonces no hay congruencia. Ahora, cada líder de Dios que fue trascendente en la historia se pudo parar delante del pueblo, como dice el apóstol Pablo, y decir, a ver, saben que lo que yo hice, lo hice tal cual. Hubo congruencia entre lo que les pedí, entre lo que prediqué y entre lo que viví con ustedes. Y es interesante, hombre, porque cuando pensamos esto, nos damos cuenta que la humildad comienza cuando nosotros nos reconocemos y nos damos cuenta que otros nos están observando y que vivimos una vida igual en lo privado que en lo público. Eso es un paso gigante hacia nuestra humildad. Fíjate que lo que dice 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la poderosa, ¿qué? Mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él los exalte cuando fuese tiempo. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con el orgullo es que nos encanta el reconocimiento. Y servimos y vivimos para el ojo, para que nos vean y para que nos exalten. Pero la palabra de Dios, trayendo lo que decía Santiago, que Él da gracia, exalta a los humildes, pide que de continuo nosotros vivamos en humildad, incluso sin esperar el halago. Claro, es bueno, es motivador que reconozcan lo que hagamos, ¿no? Nos gusta y muchas veces es una forma de poder seguir adelante. Pero si no llega, no desesperemos. No desesperemos. El orgulloso vive diciendo, yo soy así, nadie me va a cambiar. Pero el humilde dice, mi vida debe reflejar a Cristo. Entonces el apóstol Pablo, en su discurso, nos va a enseñar a través de lo que él dijo delante del pueblo, es que, mira, reconoce una cosa y vive de esta manera, que tus hechos hablen más fuerte que tus palabras. Que lo que tú haces hable más fuerte que tus palabras. El apóstol Pablo está diciendo, acepta que tu carácter, ya sea en forma positiva o negativa, afecta a otros. Esa es la realidad de nuestras vidas. Y sé consciente que caminas diariamente bajo la mirada de Dios. Proverbio 15:3. Proverbio 15:3, ¿qué dice? Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Conocías este proverbio? Los ojos de Jehová están... ¿Dónde? En todo lugar. Otra vez, ¿dónde? En todo lugar. ¿Qué significa en todo lugar? En todo lugar. Es muy obvio, ¿verdad? Incluso donde creemos que nosotros podemos ocultarnos. ¿Te acuerdas la historia de Jonás? Él pensó que Dios no lo veía. Él pensó que se podía ir lejos. ¿Te acuerdas la historia de Adán? Él pensaba que escondiéndose Dios no lo iba a ver. Pero lo que me llama la atención es que los ojos están sobre ¿quiénes? Sobre los buenos y malos. Sobre los buenos y malos. Pregunta, varones, para nuestras vidas. ¿Qué es lo que ve tu esposa cuando te ve? ¿Ve un hombre humilde? ¿Un hombre congruente? ¿Un hombre que lo que ve en su casa es lo que seguramente está en su trabajo, con sus amigos? No voy a echar carrilla, pero cuenta la historia de un pastor. Digo, para no hablar de ustedes, hablo de los pastores. Que se ponía al final del culto junto con su familia a despedirse de la congregación. Y lo que llamó la atención fue un día que una mujer vino y lo saludó al pastor y le dijo, pastor, gracias a Dios por su vida. Oro a Dios para tener un hombre así en mi vida. Y su esposa que estaba al lado le dijo, yo también. Yo también. A veces las incongruencias en nuestras vidas
hacen que no seamos, o la falta de humildad en nuestras vidas, hace que el hombre que ve nuestra familia no sea el mismo hombre que se desarrolla en el diario o en frente de otras personas. Tus hijos pueden ver que tú eres un hombre humilde, que aun cuando los ofendes o ofende a su mamá, puedes pedir perdón. Tu iglesia puede decir, así como decía de Pablo, él es un hombre que sirve en humildad. Mira, conclusión de este primer punto. La humildad no es una pose espiritual. La humildad en nuestras vidas debe ser un estilo de vida. Un estilo de vida. Punto número 2. Desarrollamos humildad cuando reconocemos nuestra fragilidad. Nuestra fragilidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en nuestra formación como hombre nos decían los hombres no lloran? No deben llorar, sécate esas lágrimas. Los hombres no lloran. Pero fíjate el apóstol Pablo, versículo 19 dice, con lágrimas y pruebas. Con lágrimas y pruebas. Vivimos en un mundo que da gloria a la dureza, a la rudez. Sin embargo, Dios forma humildad en hombres que aprenden a humillarse. A humillarse. Interesante, porque humillarse es ponerse por debajo de, aceptar la autoridad. Fíjate lo que dice versículo 18 del Salmo 34. Cercano está Jehová, ¿a quién? A los quebrantados. A las personas que realmente reconocen su debilidad, que sufren ante la adversidad, pero que es capaz de ponerse por debajo de para ser restaurado. Los hombres humildes, no temen a las lágrimas. No le temen a llorar. Los hombres humildes entregan su dolor, sus lágrimas, su quebrantamiento a Dios, para que sea Dios quien trabaje en sus vidas. Es cierto que mientras caminamos en este mundo, y el mismo Señor Jesucristo lo dijo, tendréis aflicciones, tendréis problemas, vamos a enfrentar pruebas, pero toda prueba en nuestra vida tiene un propósito, sea cual sea en nuestra vida. Una prueba lo primero que rompe es nuestra autosuficiencia. Nos demuestra que solo no podemos ni debemos. Una prueba destruye y golpea nuestro ego, nuestro orgullo. Una prueba lo que hace es romper y sacar de nosotros la dependencia a esos problemas, a esas situaciones. En cambio, la humildad, que no se desarrolla en la comodidad, porque eso debemos entender de la humildad, no se desarrolla en la comodidad, llega o transforma nuestras vidas cuando nosotros somos quebrantados. Pero ese quebrantamiento viene y está bajo el control de Dios en nuestras vidas. Porque muchas cosas, déjame decirte esto, muchas cosas llegan a nuestras vidas, situaciones adversas, llegan a nuestras vidas por decisión propia. Porque somos conscientes de que tomamos decisiones y somos conscientes que las decisiones traen consecuencias. Y a veces ni siquiera son pruebas, a veces somos nosotros mismos, por nuestro propio orgullo, que vamos y nos metemos. Y vamos y nos equivocamos. Y claro, después queremos que Dios nos ayude. Y sí, Dios sale a nuestro rescate. Pero parecemos, como dice la palabra de Dios, el cerdo que vuelve al barro. Que vuelve al barro. Pero la humildad viene por el quebrantamiento controlado por Dios. Para que podamos cumplir lo que la palabra de Dios dice a través de esta experiencia en Romanos capítulo 12, versículo 15. Gozaos con los que se gozan, pero llorad con los que lloran. Llorad con los que lloran. Todo tiene sentido cuando entendemos este principio bíblico en nuestras vidas, que estamos los unos para los otros y que la experiencia es suficiente para que desarrollemos humildad y poder estar al lado de quien lo necesita. Por eso, si hoy estás atravesando por crisis,
si estás atravesando por dolor, si estás atravesando por medio de momentos que no entiendes, no preguntes, ¿por qué a mí, Señor? Sino realmente pregunta a Dios, ¿qué quieres formar en mí? ¿Qué quieres formar en mí? Permite, concluimos este punto, permite entonces que tu corazón sea quebrantado por Dios y por las almas alrededor tuyo, y esto te hará más semejante a Cristo. Más semejante a Cristo. Que ese debe ser nuestro anhelo. Ese es el propósito de nuestras vidas. 3. Desarrollamos humildad cuando aprendemos a servir antes que exigir. Y esto va totalmente contrario a lo que el mundo nos enseña. Aprender a servir antes de exigir no entra dentro de la lógica de este mundo. Sin embargo, el apóstol Pablo decía, sirviendo al Señor con muchas lágrimas y pruebas. Muchas lágrimas y pruebas. La realidad del orgullo es que nos pone en un plano donde nosotros nos creemos merecedores de exigir privilegios. Les contaba que ayer, mientras estaba repasando el estudio, me encontré con la noticia. ¿Se acuerdan del Puma Rodríguez? Los que son más jóvenes, José Luis Rodríguez. Los que son más jóvenes quizás ni se acuerdan, pero creo que sí, a todo el mundo le llegó, ¿no? El Puma José Luis Rodríguez ayer lo bajaron de un avión. El hombre ya está mayor, sí. No digo que no haya sido buen cantante, incluso por ahí dicen que es cristiano también, ¿no? Pero quedó exhibido porque lo bajaron de un avión, porque él le exigía a la tripulación ciertas cosas que él creía que se merecía. Fundados o no fundados sus deseos de lo que él pedía o los derechos que él creía tener, pues solo él y la tripulación saben. Sin embargo, el orgullo hace que muchas veces exijamos privilegios, cuando ni siquiera en ningún lado, o al menos en la palabra de Dios, aparece esto, sino que cuando se habla de humildad, dice que el humilde, como el apóstol Pablo nos enseña, busca oportunidades para servir. Busca oportunidades para servir. Y nuestro ejemplo, que es Cristo, así lo hizo. No olvidemos nunca que Cristo es Dios hecho carne. Sí, eso es Cristo. Caminando entre nosotros. ¿Crees que Él tenía algún privilegio? Si lo vemos así. Si lo vemos así, tenía absolutamente todos los privilegios. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Sin embargo, su enseñanza de humildad, fíjate lo que dice Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para hacer ¿qué? Servido. Sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que, vista esta definición de la misma boca de Jesucristo, debemos entender que para el cristiano, para el Hijo de Dios, que realmente quiere servir y agradar a Dios, no hay lugar para el orgullo y las exigencias en nuestras vidas. No lo hay. Filipenses capítulo 2 dice que Él, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, se humilló aún más siendo forma de siervo. Y la muestra mayor de humildad fue ir a la cruz por cada uno de nosotros. Y Gálatas 5 dice, y nos enseña Pablo, que debemos servirnos los unos a los otros. Y conectando esto con el punto anterior en cuanto a Cristo, yo pregunto, ¿Jesús lloró? Se dolió. Jesús incluso le dijo al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta situación que me supera. Pero no quiero hacer nada que no sea conforme a tu voluntad. Creo que es una lección demasiado práctica para nosotros. Si queremos agradar a Dios, debemos entender que la humildad, desarrollamos humildad cuando aprendemos a servir antes que exigir. Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir ¿qué? Aprobados. Y al salir aprobados, salimos llenos de ¿qué? Esperanza. Mira, la esperanza que nunca muere, porque ese es el refrán, o es lo último que muere, viene como consecuencia en nuestra vida de la humildad.
de la humildad, de actos de servicio. Y yo sé que es difícil, porque vienen las pruebas en nuestras vidas y nos cuesta enfrentar las pruebas. Pero mira, vamos a darle una imagen masculina a las pruebas y veamos a las pruebas como ese gimnasio de la fe, donde entramos a la prueba y cuando salimos debemos salir fortalecidos, pensando que el orgullo lo único que hace es cuidar sus intereses. Pero cuando aprendemos a ser humildes, no solamente cuidamos nuestra fe, sino que al cuidar nuestra fe, cuidamos nuestra familia, cuidamos nuestro matrimonio, cuidamos a los débiles, cuidamos a la iglesia, cuidamos a los ministerios. Te pregunto, en tu peregrinar y caminar con Dios, no sé cuántos años tienes caminando con Dios, pero ¿has podido cuidar espiritualmente a alguien? ¿Puedes enumerar los beneficios que tiene al haberte sometido y sujetado en tu caminar a Dios, a Cristo? El hombre humilde, hombres, deja huella de protección. Porque somos eso, somos creados para proteger. Y al exigir nuestros derechos lastimamos. Entonces aprendamos a ser hombres humildes en un mundo de orgullosos. 4. Desarrollamos humildad cuando nos sometemos totalmente a la palabra de Dios. El apóstol Pablo, después de estar allí predicando, donde pasó esto del joven Eutico, versículos 20 dice: y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mira, si algo tenía, y permítanme la expresión, creo que no va, pero no encuentro otra palabra, si algo podía presumir el apóstol Pablo de hacer para gloria de Dios, era compartir la palabra de Dios, porque él vivía, aunque no existía la Biblia, y él tenía una ley que quizás era incluso un poco más limitante que lo que hoy tenemos a través de la gracia en la palabra de Dios. Él era un celoso de guardar la palabra de Dios, porque lo único que regía su vida y había puesto orden en su vida era la palabra de Dios y el encuentro que él había tenido con Jesús. Un hombre sinceramente equivocado, celoso de sus creencias, orgulloso. Cuando se encuentra con Cristo es totalmente transformado. Y lo único que Pablo quería hacer, y lo vimos en los estudios anteriores, nunca confrontó, nunca criticó, nunca hizo menos ninguna religión. Él siempre compartió su testimonio en Cristo, lo que había sucedido, y eso era lo que quería que la gente viviera, y eso apasionaba a la gente. Eso hacía que al ver los milagros la gente no se sorprendiera, porque su vida, su testimonio sostenía lo que él vivía. ¿Por qué? Porque Pablo era un hombre humilde, porque era entregado totalmente a la palabra de Dios. Y no necesitamos ver más box para ser hombres. Necesitamos más palabra de Dios en nuestras vidas y entregarnos a la verdad de la palabra de Dios. Cuando somos manejados por el orgullo nos hace seleccionar o elegir lo que nos conviene. Y le rehuimos a la palabra de Dios. En cambio, la humildad nos hace obedecer en todo lo que Dios nos dice. Sí, ¿sabes por qué la palabra de Dios crea humildad en nosotros? Porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos confronta. Porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, tiene el poder de corregirnos. Porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos expone, nos disciplina y nos transforma. Estoy parafraseando lo que dice la misma palabra de Dios de ella. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para ¿con qué propósito? Que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¡Ja! Les decía, y creo que esto confirma lo que hablábamos semanas atrás. Te voy a spoilear lo que va a pasar en el cielo. Un día todos vamos a llegar delante de Dios y no va a haber excusa cuando sea tomada en cuenta las cosas que hicimos y llamada a cuenta las que dejamos de hacer. No le vas a poder decir: qué bueno, el pastor que nos diste, lo que nos enseñaba el domingo, lo que nos enseñaba en la iglesia, los martes, los miércoles, varones. No, Dios te va a decir, spoiler, no tenías Biblia, no podías orar, yo siempre estuve esperando, es que nada, no hay excusa. El problema es que no nos gusta exponernos a la palabra de Dios
Incluso lo vemos muchas veces cuando buscamos el consejo. No picamos aquí, allá y allá y más allá hasta encontrar el consejo que nos acomode. No buscamos muchas veces escuchar lo que queremos escuchar y no lo que tenemos que escuchar. No puede haber humildad donde no hay una sumisión total a la palabra de Dios. Hebreos me recuerda 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dios todo lo ve, en todo tiempo. La palabra de Dios todo lo esculca, todo lo encuentra. ¿Y todavía decidimos ser orgullosos? Nos gusta la mala vida, ¿no? Nos encanta el maltrato. No ignores a la palabra de Dios. No ignores los versículos incómodos. Están ahí con un propósito. Recuerda, Dios no hace economía de palabras. Todo lo que quiere que sepamos lo dejó escrito. Todo, absolutamente todo. No racionalices el pecado. No les busques una excusa al pecado ni te excuses ante la corrección espiritual en tu vida. La humildad se desarrolla cuando la palabra de Dios hiere, lastima antes de sanarnos. Para operar primero hay que abrir. Para sacar el mal no hay intenciones, duele, se corta para que salga todo. Pero se corta y se lastima para curar. Eso hace la medicina, eso hace la palabra de Dios. Por lo tanto, un corazón humilde permite que la Escritura lo corrija incluso cuando duele. Incluso cuando duele. 5. Desarrollamos humildad cuando nos desprendemos de los placeres materiales. Cuando nos desprendemos de los placeres materiales. Dinero, fama, reconocimiento. Pablo continúa su discurso ante estos hombres, ante este pueblo. Versículos 33 al 35 dice: ni plata, ni oro, ni vestidos, ni de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que ¿qué? Que recibir. Codiciar es producto directo del orgullo en nuestras vidas. Eso es codiciar. En cambio, ser generoso es fruto y producto de la humildad. ¿Qué autoridad y qué humilde era Pablo, que se puede parar delante de la congregación y decir: mira, con estas manos he conseguido todo lo que he necesitado? Ser humilde es poder librarnos de nuestros ídolos materiales. Dinero, trabajo, nombre, ego, prestigio. Si quieres ser humilde, da en silencio. Si quieres ser humilde, da sin esperar recompensa. La humildad y el orgullo no pueden convivir. No son compatibles. Y la palabra de Dios lo dice, Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a ¿qué? Podríamos decir: Dios está en contra de que tengamos. No, que acumulemos. Proverbio 11, 24 y 25. Hay quienes reparten y les he añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Cuando el mundo te dice acumula, acumula, acumula para ser feliz y estar saciado, ¿se acuerdan la historia del joven rico? No era suficiente lo que él tenía para realmente sentirse pleno. Cuando le preguntó a Jesús: ¿qué debo hacer? Ve, vende todas tus cosas y sígueme. Jesús, Dios, no están en contra de las riquezas, pero sí nos advierte: allí donde está tu tesoro o tu corazón, allí está. Entonces ahí tenemos un problema. Cuando las riquezas se vuelven un ídolo. Hombres, la humildad se muestra en cómo usamos el dinero
no solo en cómo hablamos de Él. Porque a veces somos muy buenos para satanizar el dinero y echarle la culpa al dinero de las cosas que hacemos o dejamos de hacer. Pero ¿cómo realmente administramos los bienes que Dios nos dio? Todo le pertenece a Él. Si sus ojos están sobre los buenos y sobre los malos, entonces también está sobre lo que todos hacemos. Entonces Dios es el Dios que controla absolutamente todas las cosas. Y último, 6. Desarrollamos humildad cuando tenemos un corazón enseñable. Un corazón enseñable. Termina el capítulo 20. El apóstol Pablo se despide. Y cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodilla y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello del apóstol le besaban, doliéndose en gran manera porque la palabra que dijo de que no verán más su rostro, y le acompañaron al barco. Podemos decir que esta era la gira de despedida del apóstol Pablo. En el mismo versículo 20, en el versículo 22, el capítulo 20, versículo 22 va a decir que él no sabe qué le espera en Jerusalén, pero el Espíritu Santo lo está llevando allá. Algo iba a pasar con Pablo, sí, iba a caer en la cárcel. Aunque no lo sabía, él sentía que tenía que estar allá, él sabía que tenía que estar allá y algo iba a pasar y estaba como su gira de despedida. Pero lo que más me llama la atención, que en medio de todo esto, ni pone excusas, ni se queja, ni se esconde. Él decide enfrentar. Y lo que va a marcar en el corazón de estas personas, él se arrodilla, él se humilla y ora por ellos, clamando a Dios que estas personas tengan un corazón enseñable, que era lo único que iba a marcar la diferencia, como lo tuvo él. Si Dios pudo con un hombre orgulloso como el apóstol Pablo, si él pudo voltearlo cuando se le presentó en su vida y cambiar su vida de un hombre que respiraba muerte a un hombre que predicaba vida y vida en abundancia, ¿cómo no lo puede hacer con nosotros? Claro que puede. Necesitamos desarrollar un corazón enseñable. Y Pablo, y yo les recomiendo que ustedes lean en forma personal las cartas que él les escribe a Timoteo. Si quieren, póngale epístola de Pablo a y ponle tu nombre para que puedas tomarlo más personal. Porque viene del corazón de un hombre que era padre espiritual de Timoteo. Y entonces son cosas que salen de lo profundo de la experiencia de Pablo, inspirada por el Espíritu, pero con ese toque paternal, que cuando tiene que llamar la atención, aceptas. Cuando exalta, aceptas. Cuando corrige, lo aceptas. Y Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ¿qué? Ten cuidado de ti mismo. ¿Cuántas veces no hemos peleado con nosotros mismos, no? ¿Sabes cuántas veces me digo a mí mismo, mí mismo, no estás haciendo lo que quiero hacer? Bueno, Pablo también lo hacía, ¿no? Lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no tengo que hacer, eso hago. Pero el consejo es para tener un corazón enseñable. Es, ten cuidado, primero que nada, ¿de quién? De ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Sigue el versículo diciendo, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Ahí está el secreto. Porque si tú estás bien contigo mismo, también afectas a los que te oyen. Lejos de pensar que Pablo era un hombre frío, que era un hombre calculador, no, era todo lo contrario. Pablo era un hombre tierno, emocionalmente sano. El encuentro con Cristo había cambiado su forma de pensar. Por eso dice a los romanos, ¿no? Cambien su forma de pensar para cambiar su forma de vivir. Ese era Pablo. Era accesible y era una persona que generaba y hacía y vivía en empatía. Él había entendido que quien lo endurecía a él era el orgullo. Por lo tanto, la humildad lo llegó hasta humanizar, a ser empático. Y otro personaje que vivió esa misma experiencia que Pablo, pero él chocó mucho más con su carácter, fue Pedro. Y Pedro sí fue humillado para aprender a ser humilde. Él negó al mismo maestro. Aún con la advertencia y todo, él lo negó. Pero después del encuentro que él tuvo con Cristo, él llega a escribir lo siguiente, 1 Pedro 3, 3 al 4, que la belleza de ustedes no sea la externa, porque esa se adorna, esa se consigue, ¿no? Porque dice, esa consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Más bien que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede del íntimo del corazón y consiste en ¿qué?
en un espíritu humilde y apacible. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Esta sí tiene mucho valor delante de Dios. Por lo tanto, no te avergüences de mostrar y de vivir tus sentimientos. No vivas de sentimientos. Pero si tenés que llorar, decían en mi tierra, llorar. Si hay que llorar, lloramos. No esconda tus afectos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste lo mucho que amas a tu esposa? Lo mucho que amas a tus hijos. ¿Cuántas veces le has mostrado el cariño real a tus jefes? A tus empleados. A tus amigos. ¿Cuántas veces has generado esa empatía? ¿Cuántas veces has orado por ellos? Ser humilde es aprender a amar sin miedo. Porque la humildad florece en un corazón acá, quebrantado por Dios y unido al de los demás. Unido al de los demás. Por eso llegamos a la conclusión, y con esto termino, varones. La humildad no es natural. La humildad es sobrenatural. Porque la humildad no nace de un corazón humano, sino nace de un corazón que está bajo el control total del Espíritu Santo. Es solo el Espíritu Santo controlando nuestra vida que nos ayuda a derribar el ego, a romper nuestro orgullo y formar en nosotros el corazón de Cristo. De eso se trata ser humildes. De eso se trata. Y el orgullo sí, es una herencia de la naturaleza caída, es decir, la heredamos, pero también la alimentamos. Y nos encariñamos del orgullo de tal forma que hasta lo justificamos. Pero la humildad es un milagro. Es Cristo viviendo en nosotros lo que jamás nosotros podríamos producir. Eso es humildad. No aparece por accidente. La humildad no surge por fuerza de voluntad. No nace del deseo de vernos mejor ante otros. La humildad es sobrenatural porque es el carácter de Cristo formando el carácter de un hombre. El carácter de un hombre. Conclusión final. La humildad no es que nos veamos pequeños. Es que Cristo se vea grande en nosotros. Amén. Vamos a orar, hombres. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos confronta, nos corrige, nos instruye, nos advierte. Gracias porque en ella encontramos lo que muchas veces le rehuimos o no queremos en nuestras vidas. Pero aquí estamos, delante de tu palabra y delante de ti, clamando por nuestras vidas. Que podamos ser cada día más parecidos a Cristo. Que nuestra vida se cuente en y por humildad. Y que podamos triunfar sobre el orgullo, decidiendo cada día obedecerte en todo lo que esperas que hagamos. Esa es nuestra oración y el deseo del corazón. Lo oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y